Pues soy Asari Viván, tengo 35 años, nací en Guinea Ecuatorial, me crié en Barcelona y vivo en Madrid y soy actriz y cómica. Me gusta compartir tiempo con mi familia, soy una persona muy familiar. Me gusta ir a eventos artísticos, al teatro. Si tengo tiempo, me gusta mucho el cine, pero desde que nació mi hijo como que es muy difícil. Me gusta mucho cocinar también, escribo muchísimo por trabajo, pero también por afición y leer. El primer libro que me marcó profundamente fue África llora, de Alberto Vázquez Figueroa, porque creo que me llegó de una forma muy casual en las manos, era muy jovencita, no tenía hábito de leer, ni me importaba ni me interesaba, yo estaba a otras cosas con mis amigas y vivir la vida. Me llegó por sorpresa y yo creo que ahí fue cuando realmente cogí afición a leer. De hecho, lo he leído casi toda la bibliografía de Alberto Vázquez Figueroa desde entonces porque habla mucho sobre África. Parece que pasó un tiempo allí y muchos de sus libros versan sobre sus vivencias, ahí parte realidad, parte ficción. Y ese libro me marcó muchísimo. Recuerdo que leí la última página, cerré el libro yo toda dramática, así ¡pah!, en el metro y me eché a llorar. Sí, 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 todavía recuerdo aquella sensación. Y creo que es la sensación que me gusta tener cuando leo un libro. De esto es que lo cierras y es como si hubieras incluso acabado una etapa de tu vida, ¿no? Una etapa que a lo mejor dura un mes, pero una etapa de tu vida en el que acompañas a todos los personajes de esos libros, que encima en ese caso eran niños y como que me llegó más profundo. Y ahora estoy leyendo Mujeres, raza y clase, de Angela Davis, y bueno, voy súper lento porque cada página me la leo 2 o 3 veces, la subrayo, busco la bibliografía, las citas, busco todo. Claro, lo que ella hace y lo que hacen realmente muchas personas precursoras, de cuando de repente te haces consciente de tu negritud, es que de repente ponen palabras, explicaciones y razonamiento a cosas que tú sentías. Y entonces, claro, yo estoy leyendo su libro y cada página es como, claro, claro, es que es verdad, es como un asentimiento en cada página, es como darle explicación a cosas que antes no lo tenían. En Guinea se habla español, pero claro, yo era muy niña, yo siempre he hablado fan, con mi familia, mi entorno familiar, cuando era niña. Pero recuerdo que pizpireta era una palabra en español que yo sabía perfectamente, porque era una palabra que me decían mucho. Era una niña muy pizpireta. Yo iba literalmente saltando a los sitios. O sea, esa era yo. Casi siempre desde niña supe yo y todo el mundo sabía que tenía inquietudes artísticas. De hecho, hay una anécdota que siempre explico porque yo creo que expresa muy bien de dónde vengo, que es que a los 3 años fuimos a una misa a Luba, el pueblo de al lado de donde vivíamos en Guinea, y desaparecí. Todo el pueblo se puso a buscarme, mis padres histéricos, mis hermanos desesperados. Comenzó la misa, la gente empezó a entrar en la misa, salió el coro de la iglesia para entrar a la misa y yo al final del coro saltando y bailando con el coro. Claro, la bronca fue monumental, no lo recuerdo, pero estoy segura de que así fue, pero creo que eso dibuja un poco cómo era yo y de dónde viene todo eso. Pues sí, luego ya vine a España con 6 años y hice gimnasia rítmica muchísimos años, luego empecé danza urbana. Con 15 años empecé a hacer teatro, con 19, 20 ya había trabajado como actriz en obras de teatro, como bailarina también, y con 23 años ya empecé a trabajar más como actriz de ficción en televisión y en cine. Y con 24 protagonicé mi primera película. Por eso me hace mucha gracia cuando la gente de repente te ve en la televisión,
que es algo como mucho más, de repente entras en la casa, en las casas de la gente, que siempre lo dicen, ¿no? Gracias por dejarnos entrar en sus casas, ¿no? De repente entras en las casas de la gente y la gente dice, ay, mira esta chica, no sé qué, ay, lleva 2 días, y mira, ha salido, ¿tú la conocías? Pues claro, todo ese trabajo de antes no se ve. Mucha gente, muchas veces nos ven en la tele y piensan que salimos de la nada, pero la mayoría llevamos muchos años de sacrificio, muchos años de entrenamiento y muchos años de trabajo detrás. Claro, el problema de esto es que, y aquí nos vamos un poco a la representación única de la que habla Chimamanda, ¿no? No está mal que se represente a una mujer negra como prostituta, porque las hay y tienen todo el derecho y merecen ser representadas y sus historias y sus vivencias de la forma más realista posible. El problema no está en que esos personajes existan y se hagan, el problema es que se estén haciendo así todo el rato. Porque entonces lo que tú haces es insertar una imagen en el imaginario colectivo de que las mujeres negras son prostitutas. Si tú cada vez que muestras a una persona negra o en una película, esa persona sale hablando con acento, tú estás insertando en el imaginario colectivo que una persona negra no puede ser española, que una persona negra no tiene capacidad para expresarse o incluso para defenderse. Yo últimamente siento miedo, sí. No tal vez yendo por la calle, pero siento miedo, siento siento que se está creando un caldo, hay un caldo de cultivo, una sensación que no había tenido nunca antes. Ni siquiera cuando estaba en el colegio tenía 7 años y recibía insultos directos, bullying directo por el hecho de ser negra, ni siquiera en aquel momento yo sentía un peligro tan real de una hostilidad como la siento ahora. Y esto, yo no sé cómo alguien, como un presidente del gobierno, como un político, puede consentir que sus ciudadanos, porque somos sus ciudadanos, vivamos sintiendo que estamos en un contexto hostil. Es algo que no me entra en la cabeza, la verdad. Pues mira, sobre todo es la sensación de saber que cualquier circunstancia que para otra persona no racializada podría quedarse en una anécdota, contigo se puede salir de madre sin saber ni cómo. Sobre todo es esa sensación. ¿Me puedes poner un...? Pues mira, es que son cosas como, por ejemplo, coges, vas a comprar a la pescadería, estás haciendo cola, una señora se te cuela, disculpe señora, iba antes que usted. Ay, disculpe, ya está, no pasa nada, se vuelve la cola. En tu caso, que eres racializado, estamos hablando de una persona marroquí, una señora con hijab, por ejemplo. Disculpe, señora, iba antes que usted. Esa señora con su hijab, tan tranquila haciendo la compra y pidiéndole por favor a la señora que respete el turno de cola. ¿Tú sabes cómo se puede salir eso de madre? ¿Tú sabes cómo eso de repente, que puede ser una tontería, se puede convertir en un ¿por qué vosotros venís aquí? Y que de repente se cree un corporativismo alucinante. Yo solo he vivido, sí. Y que de repente se cree un corporativismo de gente que no sabe ni de qué va la historia, pero le apoyen simplemente por afinidad. Y esto ocurre continuamente. Claro, en estos casos a mí también me gusta recalcar que no deja de ser que yo, porque luego dentro de las propias discriminaciones o dentro del hecho de ser negro, también hay diferentes tipos de discriminación, no todos recibimos la discriminación en el mismo sentido, ¿no?
Al final yo soy una persona que abro la boca y le digo, señora, no, por esto y por esto. Tengo la seguridad de que tengo la capacidad de expresarle a esa persona con fundamento y con seguridad que no tiene razón. Pero imagínate esto de una mujer que tiene la misma razón que yo, pero no habla bien español. Y que sabe que en cualquier momento le pueden hacer el lío verbalmente y quedarse sin entender lo que le están diciendo. Es muy distinto. Por eso yo siempre digo, ¿he sido discriminada? Sí, muchas veces he vivido el racismo en mi piel. Pero dentro de eso también reconozco, y es importante decirlo, que no sufro las mismas discriminaciones que otras de mis hermanas negras, por distintas circunstancias. Pues el tema de la comedia llegó precisamente porque me canso de hacer de puta y digo, necesito un poco de comedia en mi vida, porque esa es otra, que como actriz o actor negro solo puedes hacer dramones, ¿no? Porque como nuestras vidas son unos dramas y nosotros no nos reímos, no tenemos sentido del humor, no nos descojonamos con las cosas ni nos gustan los chistes malos, sino que nos pasamos el día bajando de las pateras, diciendo que no tenemos dinero, haciendo movilizaciones y reivindicaciones y muriendo en el mar, pues entonces no podemos hacer comedia, porque claro, que puede haber de comedia en una persona negra si están todo el día sufriendo, ¿no? Y dije, bueno, pues si nada, si no me lo escriben, no me lo hacen, pues me lo hago yo. ¿Qué remedio? Y así fue un poco como empecé con la comedia. Antes he comentado que escribía poesía y estas poesías siempre tenían como un pequeño toque cómico, ¿no? Sobre todo al final, porque yo soy muy melodramática y al final de todos mis poemas casi siempre pues rompía con una absurdez cómica para... ¿no? Con todo ese peso emocional y tal, y de repente como respiro, ¿no? Y una amiga, una compañera lo vio, que organizaba un concurso de comedia, y me dijo, Asari, yo creo que tú tienes mucha vis cómica y tal, ¿por qué no participas? Y nada, participé, quedé finalista, y allí conocí a otros cómicos que la verdad es que me ayudaron mucho, me animaron mucho a explorar un poco esa vía, porque pues parecía que tenía ciertas aptitudes para la comedia, y así empecé. Otra cosa que me dicen mucho, ¿Asari? ¿Asari? ¿Y qué significa? Pues lo mismo que Antonio. ¡Nada! ¡Nada! Es que la comedia es un código de comunicación muy potente, porque de repente destruye murallas, destruye muros que de otra forma no caerían. Pones a la persona que está frente a ti en disposición de escuchar, y no hay nada que bloquee más a una persona que le digas, hay racismo. No sé por qué a la gente le ofende tantísimo. Es curioso porque le ofende más a una persona blanca que le digan que es racista. Casi se cree con más... casi cree que es más lícito que él se ofenda por hablarle de racismo que tú por vivirlo. O sea, es una cosa que a mí me alucina profundamente. Es como, ¿cómo vas a ofenderte tú más por racismo que yo que lo vivo? Pero es verdad, a la gente le ataca muchísimo que le hables de racismo o que le digas eres racista. Le ataca muchísimo. Yo lo digo con mucha naturalidad, igual que me lo digo a mí misma también, ¿eh? Pero a la gente esto como que le ataca muchísimo, de verdad es una cosa, una negación patológica de yo no, ¿cómo puedes, cómo osas decirme esto? Y digo, pues oso decirte esto porque también me lo digo a mí misma, ¿no? Pero entiendo que igual también necesita un tiempo de reflexión y de autoconocimiento y de autocrítica, de deconstrucción para llegar a ese punto en el que ya no te ofende, sino que lo utilizas para pues, mejorarte a ti misma y hacerte preguntas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo que me viene a ver está en ese punto de, bueno, ahora es cuando ya he saltado esta línea y he decidido que ya no me ofende, sino que lo acepto como algo natural, que no es mi culpa, pero de lo que puedo aprender y que puedo mejorar, ¿no? Y es como que la comedia ayuda un poco a llevar a la gente a ese punto
decir, ostras, que quizá no me lo está diciendo para ofenderme, para insultarme, ni para reprocharme nada, que igual simplemente me está contando una realidad de la que yo soy partícipe, y si escucho desde la... Bueno, pues desde esa bondad, ¿no? que transmite la comedia, igual puedo aprender algo. También te digo que cada vez priorizo más la comedia que la reivindicación o la reflexión. O procuro por lo menos hacerlo cada vez mejor, ¿no? Es como hacer puré del brócoli. Nadie quiere comer brócoli, pero les haces puré de brócoli y le metes unos trocitos de jamón y qué rico está todo, ¿no? Pues la comedia para mí es un poco como puré de brócoli con trocitos de jamón. Aún así me parece que es complicado todavía que un mensaje como el que yo lanzo en mi monólogo cale. Tarda más en calar que si hiciera un humor más blanco, ¿no? Que se le llama. Podría intentarlo quizá, pero no es lo que quiero hacer. Y no me lo planteo, porque creo que si lo hiciera, por mucho que funcionara, no lo disfrutaría. Antes te comentaba que no me gusta ponerme la etiqueta de referente ni nada, porque realmente no lo soy, pero no puedo obviar el hecho de que tengo personas que vienen a mi sala y me escuchan, o que hay personas, periodistas que me llaman y me ofrecen hacerme una entrevista. Entonces yo creo que también tengo una responsabilidad. Puedo llegar a gente, tengo el privilegio de poder llegar a los demás. Y creo que como mujer y como mujer negra, creo que tengo la responsabilidad de decir algo más que quiero actuar en el Albert Hall, que está muy bien, pero es que yo creo que no voy a actuar nunca en el Albert Hall si no digo las cosas que estoy diciendo ahora. ¿Sabes? Entonces me parece un poco de responsabilidad e incluso de coherencia el explicar mi vivencia y de cómo he llegado hasta aquí, porque no ha sido por ciencia infusa. Y explicar que bueno, pues que tiene sus hándicaps y sus dificultades, pero concluir positivamente que es lo que yo quiero que llegue, que se puede hacer. No me considero activista porque precisamente porque admiro mucho a los activistas, admiro mucho a mis compañeros y compañeras activistas que están todo el día pendientes de eso, haciendo pedagogía. Sé que muchos de ellos han recibido amenazas, sé que muchos de ellos lo han pasado mal, sé que muchos de ellos en muchas ocasiones tienen que de repente poner candado a sus redes sociales para tomarse sus descansos emocionales porque es muy agotador y tal. Y bueno, yo solo he vivido en otros aspectos, como cómica, por ejemplo, pero no en el nivel en el que ellos. Pero creo que sí, que mis acciones sí que son activo, ¿no? Que hago una especie de política activa, ¿no? Que no me quedo simplemente en eso de decir, bueno, soy artista, sino que no obvio ni intento quitar el aspecto de que soy una artista negra en un país en el que todavía se tienen que cambiar muchísimas cosas y en un país que necesita urgentemente y profundamente un discurso antirracista, porque es que en España hace falta un discurso antirracista. Y simplemente pienso que cuantas más personas, cuantas más voces haya, mejor. Y yo, desde mi pequeño espacio, desde mi pequeña parcela, intento ser una voz más.